Esta mesa redonda lleva por título Las artes escénicas en la agenda política y quiere ser un espacio de diálogo entre la política y quienes conforman el tejido profesional y empresarial de las artes escénicas y de la música. En un momento en el que el Ministerio de Cultura ha decidido acometer reformas importantes, promover cambios estructurales, esta conversación busca analizar cómo esas políticas inciden en la realidad del sector, qué desafíos y oportunidades plantean y cómo avanzar hacia un marco más sólido, sostenible y participativo para la cultura. Planteamos ahora una sesión que pretende ser más informativa que reivindicativa, en la que el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, al que agradecemos enormemente que haya venido, va a dialogar con 3 representantes del sector a propuesta de la Plataforma Profesional de las Artes Escénicas y de la Música, que le van a plantear una serie de preguntas en un momento actual en el que, todos sabemos, hay una situación muy compleja, con el tema siempre delicado del IVA cultural, el contexto político, con esa imposibilidad de cerrar presupuestos, un INAEM en plena transformación, un sector en transformación que busca diálogo. En fin, creo que va a ser un encuentro, una charla bastante interesante y sobre todo muy informativa para el sector. Los aquí presentes le van a preguntar cómo ve estas cuestiones que le van a plantear, cómo cree que se pueden solucionar, qué pasos reales se pueden dar, qué propuestas tiene desde el Ministerio después de estos 2 años de gestión. En fin, como repito, es una mesa que busca información e interlocución como representantes de esta plataforma de las artes escénicas y de la música, una herramienta que han creado, recordemos, las 34 organizaciones del sector, precisamente para generar una serie de estrategias de trabajo a largo plazo y de cambio estructural que permitan mejoras en el sector. Paso ya a presentar, porque creo que es interesantísimo el debate que vamos a poder escuchar y atender. Los 3 representantes de la plataforma: Madeline Tollos, miembro de la Asociación de Representantes Técnicos de Espectáculos, Arte, en fin, son personas sobradamente conocidas; Isabel Vidal, presidenta de la Asociación de Empresas de Cataluña, ADETCA, y representante de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, FAETEDA; y César Casares, que es representante de la Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo, CONARTE, y de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid. Y está, como he repetido antes, nos acompaña hoy Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura, responsable de la acción política y estratégica del Ministerio de Cultura. Él va a iniciar el turno de palabra y podríamos empezar el debate. Jordi, gracias por estar aquí, sobre todo, como decía antes, en esta charla que pretende ser informativa y donde estos 3 representantes van a crearte una serie de preguntas, pero podríamos empezar con el diagnóstico que se hace desde el Ministerio de Cultura sobre el estado actual del sector escénico y musical en nuestro país. Jordi. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer especialmente a la Red y a FAETEDA esta invitación. Normalmente te invitan a hacer inauguraciones o estrenos y he de deciros que yo prefiero infinitamente mucho más este tipo de actos, de diálogo, de intercambio y de tomar el pulso, ¿no?, directamente a la realidad de un sector tan importante como las artes escénicas. Haré una introducción muy breve, más que un estado de la situación, 4 reflexiones generales que nos puedan servir para enmarcar el debate, pero breve, porque creo que lo que más os interesa son las preguntas y las respuestas a las preguntas y el diálogo que podamos establecer con todos mis colegas en la mesa, ¿no? Y por tanto, dos reflexiones. La primera, ¿por qué no puedo dejar de hacer una pequeña reflexión, quizá un poco más teórica, pero creo que vale la pena no olvidar por qué las cosas son importantes, ¿no? Y por qué el sector de las artes escénicas y la música hoy es importante, no de manera general, sino en el contexto actual. Y desde mi punto de vista es porque en un momento en donde los grandes retos los discutíamos hace poco en Mondiacult, este gran encuentro que se celebró en Barcelona a nivel internacional con todos los ministerios de cultura del mundo, en un momento en donde la cultura está atravesada por la gran transformación tecnológica y digital y la mayor parte de accesos a la cultura y de consumo y de prácticas culturales se realizan a través de la pantalla, vuestro sector es un sector
a pesar de que también utiliza las tecnologías, por descontado, en particular la música, de manera importantísima, es un sector que aún tiene un componente analógico muy fundamental. Y eso ofrece algo que en el ámbito cultural es esencial. Hay quien considera que la cultura es simplemente un sector y, por tanto, tiene una dimensión de consumo, de uso individual, como quien utiliza el sector del textil. Y la cultura, para realmente tener el papel que la sociedad debe otorgarle, para ser esa caja de herramientas que nos permite leer el mundo de manera crítica y transformarlo, tiene que pasar por la experiencia colectiva. El teatro, el ágora, el espacio donde no solo estamos asistiendo a un espectáculo, sino nos estamos encontrando con nuestros iguales. Eso hoy, esa función social que tantas veces hemos reclamado al ámbito cultural, las artes escénicas y la música la conforman, existe esa dimensión social en su propio ADN. Y eso tiene una importancia en las sociedades contemporáneas esencial. Parte de la polarización que vivimos desde el punto de vista político, pero también cultural, estas guerras culturales que asolan el planeta, no solo las guerras peores, que son las que generan genocidios y matan gente, tienen en su base, en sus fundamentos, una apuesta o un valor por la individualidad, porque todo pase por el individuo. Aquella famosa frase de Thatcher, no existe la sociedad, existen los individuos. El teatro, las artes escénicas, un concierto, un festival, es la demostración que al lado de los individuos existe una idea de comunidad, existe una idea de espacio compartido. Y eso hoy tiene una importancia fundamental y esencial. ¿Qué hacemos desde el Ministerio? La segunda reflexión muy breve, para ayudar a que eso que es importante tenga la mayor fuerza posible. Luego hablaremos un poquito más de la transformación del INAEM, que es seguramente uno de los proyectos más importantes que estamos acometiendo en relación con las artes escénicas y la música. ¿Qué hacemos desde el Ministerio? ¿Cuál es la función del sector público en el ámbito de las artes escénicas? Creo que siempre hemos tenido dos ámbitos, también las comunidades autónomas, también incluso los ayuntamientos de las ciudades más importantes. Una es preocuparse de generar producciones, de incentivar espacios públicos, teatros públicos, auditorios públicos, orquestas, etcétera, en todos aquellos sectores que parece donde el ámbito privado le es más difícil intervenir e incorporarse. Con la conciencia de que para que el sector avance, para que la producción artística avance, hay que hacer cosas que actúen un poco de rompehielos. Y luego, junto a esa función, hay otra importantísima y fundamental, y es apoyar el ecosistema de las artes escénicas y la música del país, de la ciudad o de la comunidad autónoma. Diría exactamente lo mismo si hablara hoy como lo que fui en el pasado concejal de Cultura de Barcelona. Esas dos funciones continúan siendo importantes y necesarias. Y lo son, insisto, las dos. ¿Cuál para mí es el principal problema que ha tenido? Estas dos funciones, en la mayor parte de grandes ciudades, en la mayor parte de autonomías, están diferenciadas con estructuras distintas. Porque es muy difícil tener en la cabeza la apuesta porque tu auditorio sea el mejor y tenga la mejor programación y a la vez ayudar a todos aquellos que organizan conciertos de música en vivo en salas y espacios. De la misma forma que gestionar el teatro de tu ciudad o de tu país, queriendo ser la excelencia y a la vez ocuparte de dar apoyo. Esas dos funciones están separadas. Una de las cuestiones que creo que ha de resolver la transformación del INAEM, y luego entraremos en más detalle, es precisamente separar esas dos funciones. Hay que tener la misma energía y disposición y escucha, diálogo y actuaciones en el ámbito del apoyo al ecosistema teatral, escénico y musical, como en el continuar que nuestras compañías, nuestros CDNs, nuestro Teatro de la Zarzuela, nuestra Orquesta Nacional, ocupen los espacios de mayor calidad, la Compañía Nacional de Danza, en el plano internacional. Son esenciales las dos funciones, pero hay que trabajarlas. Tienen naturaleza y estrategias de actuación totalmente distintas. Algunas veces ocurre que uno tiene la sensación,
o que en el ámbito cultural algunos quieren calificar de qué es más esencial, qué es más importante, qué es menos importante. Desde mi punto de vista, lo que es esencial es entender que en cualquier sector y en cualquier ámbito, y además cada vez más interrelacionados entre ellos, es la idea de un ecosistema. Un ecosistema en el que existen los mismos peligros que en los ecosistemas naturales, que haya especies depredadoras que se coman a otras. Lo principal que debe hacer la función pública, y por eso son importantísimos estos encuentros como el de hoy, es mantener el equilibrio del ecosistema. Es fundamental que la danza contemporánea, las pequeñas compañías que nacen cada año, encuentren el sustrato, los espacios de ensayo, las condiciones para probar y equivocarse, para tratar de empezar su proyecto cultural. Tan importante es eso como que existan grandes musicales en la Gran Vía de Madrid. No podemos, y os aseguro, es obvio que cuando tú quieres mantener el equilibrio del ecosistema, sabes que algunas especies hay que protegerlas de manera más cercana y seguramente incluso con más recursos, con más cercanía, con más acompañamiento. Pero eso para nada tiene que querer decir que lo otro lo desmerecemos. No, el ámbito cultural, entendido incluso como derecho a la cultura, necesita esa pluralidad de miradas y de voces que permitan entrar a las prácticas y a la cultura desde múltiples espacios. Cualquier primera experiencia cultural puede servir para hacer la segunda, y esa debiera ser nuestro principal objetivo. Y finalmente, hacemos otra cosa que para mí es también importante, que es el Ministerio tiene que hacer básicamente dos funciones son importantes. Apoyar aquello que ocurre en los distintos territorios de nuestro país, apoyar sobre todo que se trabaje en colaboración, que existan giras, que existan coproducciones, que exista la posibilidad de trabajar conjuntamente con todos aquellos que tienen la obligación, porque tienen las competencias plenas en materia cultural, que son los gobiernos autonómicos, el Ministerio que pueda hacer todo aquello que una autonomía sola no puede hacer. Incentivar que haya coproducciones entre tres autonomías es un poco la misma lógica que hace Europa respecto a la cultura. Y la otra, fundamental, importantísima, que va a ser cada vez más importante en el futuro, sobre lo que creo que nos queda margen de mejora enorme, la internacionalización, la capacidad de que nuestro ecosistema cultural, y ahí tenemos un espacio natural para crecer a nivel internacional, que es el espacio iberoamericano. Y ahí creo que hay que hacer esfuerzos y soy consciente de que muchos países europeos nos llevan mucha ventaja por delante. Y una última conclusión, y ahora sí juro y prometo, nunca debo decir que sea breve. Y me atrevo a decirlo ante el sector. El Ministerio de Cultura, las administraciones públicas no trabajan para el sector cultural. Y ahora tendría que volver. Ese era el momento de la alarma. Porque decir eso, afirmar lo contrario, sería como decir que las políticas sanitarias trabajan para los médicos, para las enfermeras o para el personal auxiliar de un hospital. Las políticas culturales, y ese fue el gran mensaje de Mondiacult en Barcelona, han de poner el foco en los ciudadanos y en los derechos culturales. El derecho al acceso a la cultura, el derecho a la participación en la vida cultural, el derecho de libertad de expresión y de derechos de autor. Es decir, hemos de situar, es casi un back to basics. Esto está establecido en la Carta de Derechos Humanos del año 48 y luego en el Pacto del 50 y pico de los derechos económicos, sociales y culturales. No estoy diciendo nada contemporáneo. Pero eso es fundamental. No podemos hacer una política orientada al sector. Perdón. Nuestro foco son los ciudadanos. Y ahí está la gran fuerza que el sector tiene, que es que para garantizar un derecho fundamental, como son los derechos a la cultura, la administración pública no es suficiente. Por tanto, para llegar a los derechos culturales, aunque parezca una paradoja, España, cualquier país europeo, cualquier país internacional, necesita un ecosistema cultural público y privado lo más potente, lo más denso y con más capacidad de proyección que pueda tener.
pero situando el foco en los objetivos, en el hacer llegar la cultura al ciudadano y en sostener el derecho a la cultura por parte de toda la sociedad. Y ahí, por eso, hemos de deciros que tenéis que ser exigentes en las demandas que el ámbito público de apoyo al sector, y sé que hay muchas reivindicaciones en cartera y que hemos de responder positivamente, pero también nosotros os hemos de exigir como representantes públicos el compromiso hacia los derechos culturales, el compromiso en la equidad de género. Tiene que haber más directoras aún en nuestras programaciones de las que hay ahora. En la equidad, en el trabajo entre cultura y educación para hacer llegar la cultura y para fomentar las prácticas culturales en aquellos territorios más desfavorecidos. O, por ejemplo, atender algo que aún cuando vamos a las plateas teatrales no lo vemos, que es la diversidad creciente que hay en nuestro país, donde casi el 30% de los ciudadanos españoles han nacido, tienen un origen distinto al español. Posiblemente aquí no llegaríamos ni al 10%. En eso, que eso es complementar con los derechos culturales, hemos de pediros también al sector, por la importancia que tenéis en este ámbito, que nos ayudéis a complementarlos. Gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias, Jordi. Sí, aplausos. Gracias. Ha sido, creo que muy interesante esta primera reflexión en torno al momento de la cultura y desde la administración, desde el Ministerio, cómo se puede hacer. Ahora vamos con el turno de preguntas, donde empezamos con Madeleine Tollos, miembro de la Asociación de Representantes Técnicos de Espectáculos, y que va a plantear desde un punto de vista, desde la música también, algunas de las reivindicaciones que se va a hacer. Bueno, buenas tardes a todos. Me voy a permitir la licencia, estando en el seno de Mercarte, allí donde esté seguro que va a sonreír, de permitirme usar la frase de una grande, que es emocionados y agradecidos por venir. Dicho esto, aunque efectivamente, como bien dice, en mi caso represento al sector de la música en directo, tanto Alicia como César, teatro y danza. Isabel y César, no podía ser perfecto todo. Vamos a hablar sobre temas comunes para toda la industria, es decir, no es que afecten particularmente al teatro, a la danza o a la música. Y en mi caso, que me toca romper el hielo, vamos con a dos puntos fundamentales que tienen que ver con la normativa legal que afectan al sector. Y que yo creo que en tu caso, que has sido concejal, no te van a ser muy lejanos, aun cuando ahora ejerces de secretario. Y como agarrando el guante de la última postdata que has puesto del tema de que no todo puede venir de la administración pública, el tema está que hay normas legales emitidas por la administración pública que frenan el ejercicio de la actividad privada. Hemos acordado, te planteo los dos puntos y a partir de ahí prometo callarme y aguantar estoicamente. El primer tema es la ley de contratación pública. La ley de contratación pública, ambos temas que voy a tratar, además, es una reclamación del sector que viene desde la declaración de Mercarte del año 21 y que esto se ha ido dilatando y no hay ningún tipo de respuesta. La ley de contratación pública es una ley que está hecha sin tener absolutamente en cuenta la excepcionalidad de la industria de la cultura. Está hecha para tornillos, cementos, andamios, herramientas, cualquier cosa que no tenga que ver, con lo cual su aplicación entorpece el ejercicio de la actividad. Es decir, chocamos contra muros que hacen que eso sea muy difícil, que no haya agilidad, que no esté adecuada. Y en ese sentido, pues nuestra aspiración evidentemente es que haya y reivindicación, una modificación que se adecue a las características propias de la industria en la que trabajamos. Eso es por un aspecto. Y el otro es un tema que, aunque aparentemente pueda parecer cuando lo planteamos que estamos pidiendo dinero, es todo lo contrario. Y también tiene que ver con la administración pública, que es el IVA de las programaciones culturales de las administraciones públicas. Nosotros también, desde la declaración de Mercarte, estamos solicitando
que el IVA que se aplica a los ayuntamientos, no por las entradas, sino el IVA de la facturación, en lugar de un 21, sea un 12, un 10, perdón. De manera que esa diferencia no es que la querramos para nuestras cuentas, es que esa diferencia se quede en el propio entidad pública y que permita aumentar la programación, que no solo va a permitir aumentar la programación, es que va a repercutir, y esto sería genial que lo entendiera Hacienda, va a repercutir en más IRPF, en más seguridad social, en más ingresos y que la población tenga mayor acceso a la programación cultural. Porque podremos ampliar más, habrá más danza, habrá más teatro, habrá más música. De eso tampoco tenemos respuesta. Con lo cual, aquí te dejo, porque lo que quisiéramos saber es, decir, 6, 7 años después, es decir, ¿esto está arriba de la mesa de algún despacho? ¿Hay alguna posibilidad a corto, mediano, o olvídense que esto va a ser imposible? O decir, saber en qué situación estamos y qué alternativas tenemos a lo que pensamos que lo estamos planteando el sector, pero que es un beneficio para la sociedad y para la cultura en general. Pues contesto directamente. Sí, por supuesto. Te contesto lo que estamos haciendo, pero también, porque no eludiré ninguna respuesta, las dificultades reales que hay para conseguir que eso avance. En el caso de la Ley de Contratos Públicos, de contratación pública, a pesar de que incluso en el Estatuto del Artista no aparecía, no fue uno de los elementos que surgió, pero enseguida en los debates que hubo en diversos grupos de trabajo apareció, sectores profesionales nos lo pedían, etcétera. Y lo que se hizo es se hizo un estudio, se está haciendo, porque está a punto de acabarse, un estudio con la FEM, con la Federación Española de Municipios, para establecer 2 tipos de cuestiones. Eso no era un estudio específico en las artes escénicas y la música, sino en general en el sector cultural. La primera eran buenas prácticas. La ley de contratos, os puedo asegurar que me la conozco un poquito porque desde el otro lado de la mesa pues he chocado muchas veces con querer hacer algo que la ley de contratos no te lo permite. Tiene ventanas muy poco exploradas y hay mucho desconocimiento incluso en los propios servicios jurídicos centrales de las administraciones, porque normalmente se utiliza lo habitual, en los tipos de contrato habitual, y se olvidan pues que hay pues, otro tipo, por ejemplo, pues la homologación de empresas si son contratos recurrentes, etc. Entonces, una de las cosas que pareció interesante en ese estudio es hacer un análisis. Como siempre, pues hay gente más, digamos, que pone más el interés en temas, pues buscar buenas prácticas. Y la segunda es qué elementos serían indispensables de modificar para adaptarlos al sector artístico y cultural. En este momento está prácticamente redactado, se ha devuelto a todos los que han participado para cerrar un documento, digamos, de consenso entre el sector y la FEM, que son los ayuntamientos y el propio ministerio, para entonces empezar la negociación, que va a ser difícil desde el punto de vista tanto jurídica como parlamentario. Por ejemplo, algunas de las cosas que se plantean en este informe. La creación de un contrato de servicios específico del sector cultural. La creación de procedimientos abreviados para la contratación de servicios artísticos y la organización de eventos. Muchas veces, si en enero no sabes lo que vas a organizar en octubre olvídate de organizar algo. Reconocer en la contratación artística la misma excepcionalidad en el importe que se da para los contratos de ciencia. Ahí hay una vía que se abre, que es todo el ámbito de lo que avanzó la ley de ciencia, en la que, por ejemplo, incluso la contratación de personal es distinta para contratar investigadores o centros de investigación, cosa que hoy no pueden hacer ni los museos y teatros públicos ni las compañías o empresas de producción. Eso es lo que se está haciendo y vamos a tratar de ver hasta qué punto podemos generar pedagogía entre el resto de ministerios afectados, función pública, trabajo, hacienda, etc. ¿Cuál es el problema fundamental que nos vamos a encontrar? Que es una norma de carácter europeo. Muchas veces nos olvidamos que las grandes leyes que nos ocupan son transposiciones prácticamente miméticas de lo que la Unión Europea ha planteado. Y la Unión Europea hubo un momento que, asustada por la corrupción, lo digo así porque fue así,
atornilló los sistemas de controles, los sistemas de seguridad jurídica, etc. Y de ahí nacen, y por tanto la ley de contratos no es una ley que se inventan las Cortes Españolas y que se dedican los diputados a ver de qué manera pueden hacer difícil la gestión pública y la relación con el sector privado, sino que nace de una reflexión que va más allá. ¿Por qué la ciencia ha abierto una ventana? Porque la ciencia consiguió en Europa decir, oiga, si usted nos aplican los mismos criterios que para el tocho, no hay investigación posible. Si no hay movilidad de los investigadores, si no pueden tener contratos flexibles, si no pueden deducir, porque hay muchos temas, no solo la contratación pública, si no pueden deducir gastos con contratos, es que se va a acabar la ciencia. Y además España va a perder ese tren. Pero eso se consiguió a nivel europeo. En el ámbito cultural nos cuesta mucho generar esa sensación de especificidad propia. Cada vez que hablo con otro ministerio me dicen, bueno, es que esto también ocurre en el sector del mar, en el sector del forestal. Y digo, no, pero no empecemos. Si estamos hablando de que la cultura, vuelvo a la introducción, pues tiene que tener una especificidad. Y si hay otro sector que la tiene, yo no les voy a criticar. Porque en Europa hay una máxima y es cuanto más general mejor. Cuanto menos específico mejor. Porque lo específico son ventanas de posibilidad para prácticas irregulares. Por tanto, cuanto más los procedimientos sean comunes, mejor. Ahora tenemos un gran debate que os afecta también, especialmente a los músicos, con el tema, con la mesa de negociación sobre los autónomos y las contribuciones. La máxima con la que trabaja el Ministerio de Seguridad Social, y nos dicen, es que esa Europa lo que nos pide es una reta, se llama el sistema, ¿no? General para todo el mundo igual. Y si hay una excepción, tiene que ser por ingresos, no por actividad. Porque así se aplicará igual a un señor que empiece a hacer de artista que a otro que empiece a hacer de pescador. Y claro, eso siempre tiene unos límites que si no podemos saltarlos nos van a quedar espacios que no estén cubiertos. Pero el trabajo que podemos hacer yo creo que está prácticamente terminado y tendremos el documento y el apoyo del conocimiento necesario para abrir ese debate. Si lo conseguiremos, tengo mis dudas, a corto plazo. La segunda cuestión es sobre el IVA. A ver, también voy a ser claro. Hay un IVA que a mí me duele que no se haya reconocido y no es de vuestro sector, que es el IVA de las galerías de arte. Porque la venta de obras de arte hoy genera una contradicción y es que si tú compras un Barceló a una galería parisina, pagas menos IVA que si la compras en una galería mallorquina. Es un poco absurdo que para comprar Barceló, alguien que quiera comprar Barceló, se tenga que ir a París para comprarlo más barato. Es una entelequia. Y por tanto, ahí también aparece una cuestión, que es que seguramente determinadas rebajas del IVA tendrían que ser de carácter europeo. Y estoy totalmente de acuerdo, las rebajas del IVA al consumidor, como hubo la gran reivindicación en el sector de las artes escénicas hace un tiempo, Jesús se acordará bien, Isabel también, sobre las entradas a los espectáculos que estaban al 21% y se consiguió finalmente el IVA reducido. ¿Cuál es el problema de lo que pedís? Que eso no es directo al ciudadano. Eso es... Fijaros, no os preocupa con las empresas, porque las empresas el IVA luego lo computan, por tanto no es gasto. En las administraciones públicas es gasto porque no lo compensan. El IVA que te gastas desde un ayuntamiento luego no lo compensas. Claro, ¿qué te dice Hacienda? Hombre, no. Las rebajas de IVA que están permitidas en la Unión Europea, que están topadas, tienes unos cuantos productos concretos, digamos, tienes un número de productos específico, no puedes hacerlos todos, pero Europa da ese margen de libertad, es sobre consumidores finales. No en la cadena de producción, porque la cadena de producción es un sistema de captación de impuestos. Por tanto, lo veo difícil, sinceramente. Y además me duele decirlo por la doble condición, que os favorecería las programaciones y además, como decías antes, he sido concejal y me dolía que cada vez que hacíamos el GREC y contratábamos espectáculos, el 21% se fuera y se fuera en un impuesto en el que nosotros, digamos, luego no podíamos compensar de ninguna manera. ¿Qué ocurre también donde Hacienda se escapa? Yo he dicho, el ayuntamiento no puede compensar, un ayuntamiento no puede compensar el IVA. Tampoco es del todo cierto. Voy a la famosa ley de prorrata que con Isabel la batallamos durante mucho tiempo, los efectos nocivos sobre la misma. Cada vez más hay sociedades empresariales públicas que gestionan teatros,
y que por tanto pueden hacer una gestión del IVA similar a la empresa privada, o instituciones, como se llaman las entidades públicas con carácter empresarial, que de estas en este momento en España, en el ámbito de la cultura, hay muchísimas que hacen una gestión del IVA, compensando el IVA. Sinceramente veo muy difícil, y es más, y creo además que toparía otra vez con Europa, que Europa diría, Jesús dice que no, me gusta... Si yo estoy callada escuchando esto... Bueno. No. Y madre. Vamos por partes. Voy a... Solo una acotación, viendo caras, gestos o resistencias a intervenir. En muchos momentos no estoy expresando mi opinión. Yo, los que me conocéis lo sabéis, lo que no voy a tratar es de edulcorar el asunto. Y por tanto digo las cosas tal como son, porque me he discutido con muchos de Hacienda sobre estas cuestiones. Creo sinceramente que es difícil plantear que dentro de la cadena, aunque sea en la contratación pública, exclusivamente en la contratación pública, que entiendo que era la intención de la pregunta, lo veo difícil. Yo seguiré batallándolo. A mí me parece que, digamos, que la excepcionalidad cultural, para utilizar la expresión tradicional francesa, debería permitirnos modificar espacios jurídicos en muchos más ámbitos. Pero bueno, hay que tocar de pies en el suelo, sobre todo cuando estás hablando a profesionales y a gente que os estáis batiendo el cobre cada día y no decir cosas que luego van a ser muy complicadas de conseguir, ¿no? Es que no, como nos han dicho, que una vez hecha la pregunta... Sí, después sí que habrá un... He de decir que no lo he impuesto yo, estas reglas de juego. Esto forma parte de la... Porque parece que yo venga con... No, está puesto así, pero al final habrá un turno pequeño para alguna matización o algún... Además, como Made ha venido muy valiente, sin papeles ni nada, lo tiene todo mascando en la cabeza. Vamos con la segunda intervención, con la segunda turno de preguntas. Está aquí como a punto de salir en la línea de meta de una carrera olímpica. Está aquí Isabel Vidal, presidenta de la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña y, como decía antes, la representante de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, que tiene también dos cuestiones bastante interesantes y, sobre todo, muy actuales, ¿verdad?, que sugerir al secretario de Estado. Gracias, Moisés, y gracias, secretario de Estado. Yo certifico que Jordi, si te lo tiene que decir, te lo dice, y creo que es mejor para el sector, que no... Aunque tengo que enlazar un poco con el tema lo que tenemos que hacer, Jesús, es pedir el IVA de las entradas, porque como el IVA reducido finalista dicen que es más fácil... Claro. Bueno... Y después hay un 10% para las actividades profesionales y no las empresariales, que no he tenido ese problema. Pero en cualquier caso, Jordi, si lo dice, es porque ha estado negociando con Hacienda y sabe qué puertas se le han cerrado y qué puertas están medio abiertas y qué puertas podremos seguir apretando. Sí, lo que pasa es que tener el enemigo en casa es lo que no es de recibo. Sí, no, lo siento. Es que tenemos el enemigo en casa. Son muchos. No me vale el argumento de que es una norma europea. No, es una norma europea solo para España. No, el sector está claro que seguirá batallando y además él ha mencionado la resolución de Mondiacul, que daría para otro debate y cuál es la función de y de los agentes articuladores en relación a eso, pero yo me voy a mis preguntas, que me las he escrito para no irme y aguantar la historia, y tenemos con Jordi mucho tiempo y nos ha dedicado y nos va a seguir dedicando mucho tiempo para intentar mejorar la situación del sector. Acabamos de asistir esta mañana al resultado de dos informes muy importantes, uno encargado por la Red y otro encargado por Faeteda, y acabamos de leer hace pocos días el informe del Observatorio SGAE de consumo cultural, ¿no? Y se confirma lo que a nuestro pesar ya sabemos. Somos un sector que faltan datos, pero tenemos experiencia y compartimos mucha información, que el número de representaciones escénicas no ha recuperado el volumen desde la crisis económica, no desde la pandemia. Desde la pandemia vamos recuperando. Pandemia fue 0 representaciones. Y que hay un grave problema de financiación, sobre todo
de los municipios respecto a los contratantes públicos fundamentales para la actividad del sector, que queriendo programar, ¿no?, pues tienen serias dificultades por falta de recursos materiales y por falta de recursos económicos, y eso afecta directamente al número de espectadores que asisten al teatro, a la danza, al circo, a la magia y a la música. Entonces, teniendo en cuenta el tema de los derechos culturales, cuya una de las funciones fundamentales, y tú lo has dicho, secretario de Estado, es poner el acento en el ciudadano, para nosotros el espectador, en el ciudadano, que es que se pueda acceder a esa actividad cultural, pensamos que esta situación, que se agrava cada año por cuanto no mejora, ¿no?, el INAEM es uno de los institutos fundamentales para activar políticas y planes que deben impulsar las giras, las deben fomentar, y en ese fomento también deben fomentar las coproducciones, los intercambios culturales entre comunidades autónomas, para evitar que los circuitos se cierren. La pregunta es, ¿qué planes tiene el INAEM para fomentar y reactivar las giras y cómo está avanzando su reforma? Empiezo por la reforma, porque me será más fácil mantener el argumento, y además lo hago como continuidad de lo que planteaba en la introducción. ¿Cuál es el objetivo? Y cuando llegué una de las cuestiones que encontré encima de la mesa, y que además hablé con todos los responsables, los últimos responsables del INAEM, anteriores a Paz, era realmente la reforma del INAEM. Sabéis que se había intentado en alguna ocasión, habían salido ideas, o había habido protestas sindicales, o el sector no la había visto clara, siempre habían acabado en frenadas. Todas las reformas que se habían intentado trataban de encontrar un vestido jurídico adaptado a esas dos funciones que yo decía. La gestión de las unidades de producción, de los teatros, las orquestas, las compañías de danza, etcétera. Y, por otro lado, el apoyo al sector. Y lo que se trataba era de encontrar un vestido jurídico que permitiera hacer esas dos funciones. Desde nuestro punto de vista, y es la novedad que nosotros incorporamos desde el primer momento, por cierto, con mucha colaboración del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y con la Secretaria de Estado, la que ha sido hasta ahora Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, es que el problema no era de vestido jurídico. El problema es que tú, bajo una misma organización, no puedes hacer dos cosas que estratégicamente sean tan distintas. Las dos igual de necesarias, igual de indispensables, pero de naturaleza tan distinta. Yo antes decía, en la mayor parte de comunidades autónomas, por ejemplo, los teatros y auditorios o bien tienen autonomía propia o tienen una organización específica, normalmente, o una sociedad mercantil o una institución pública de carácter mercantil que gestiona los espacios de producción y de exhibición musical, teatral, de danza, circo, etcétera. Y por otro lado tienen direcciones generales que se ocupan de dar apoyo, convocar subvenciones, establecer el diálogo con el sector, etcétera. Curiosamente el INAEM lo tenía junto, el Ministerio lo tenía junto bajo el paraguas INAEM. Y lo que propusimos desde el primer momento era, seguramente lo lógico es desgajarlo, pero no para nada más que para que las dos funciones se puedan hacer mejor, porque sus máximos responsables tengan claramente el foco situado en aquello que es importante. Nosotros igual queremos una compañía de danza que sea de las mejores europeas y a nivel internacional y que pueda hacer giras y que pueda hacer coproducciones con otras compañías internacionales y que pueda hacer programas educativos, etcétera. Es decir, para mí es tan importante eso como tener un sistema de apoyo a la danza en nuestro país que garantice pues que las pequeñas compañías, las compañías descentralizadas, etcétera, tengan espacios de ensayo, tengan posibilidades de trabajar, tengan contratación en buenas condiciones, etcétera. Son dos funciones tan importantes. Lo que es difícil es imaginar que el mismo equipo de trabajo hará las dos de manera coherente, de manera lo más potente posible. Bien, en este momento es público, tampoco voy a dar ninguna novedad, pero está aprobado ya tanto por Hacienda como por Función Pública, la creación de una Dirección General de Artes Escénicas y Música, no diré nunca el nombre exacto, pero ya me entendéis, y mantener el INAEM con la estructura que hasta ahora ha tenido para gestionar las unidades de producción. Esto está acordado
Está acordado tanto desde el punto de vista organizativo como desde el punto de vista del crecimiento de personal que exige cuando desgajas una única entidad en dos. Está acordado a todos los niveles, desde el nivel técnico. Estábamos pendientes, eso se gestiona a través de no necesita procedimiento parlamentario, esto se gestiona, que era otra cosa que queríamos evitar para no entrar en cuellos de botella imposibles de pasar. Esto se gestiona a través del decreto de estructura del propio ministerio, que hay que modificar. Hay un decreto que define cuántas direcciones generales tienes, qué departamentos tienes, etcétera, cuánto personal hay en cada lugar. Tenemos ya la propuesta de decreto con las dos estructuras circulando administrativamente en todos los ministerios que tienen que informar. Y yo sinceramente espero que sea una cosa de carácter inminente, porque ya hemos llegado, hay conversaciones con los sindicatos. Nos quedará solo una cuestión por resolver y es la naturaleza jurídica del INAEM. La dirección general tiene que ser una dirección general, una estructura administrativa al uso, como lo es la dirección general del libro y el cómic. El caso del INAEM seguramente de momento será lo que soy, un organismo autónomo, pero cabe la posibilidad, pero eso es lo que menos afecta al sector, digamos, es más un debate interno de cuál es la mejor manera de gestionar tantos equipamientos y tantas compañías y tanto personal y tantos técnicos, cuál es la manera más ágil para poder mejorar las coproducciones, etcétera, que ahora en eso hay dificultades serias y en eso aún habrá debate y además tiene que haber mucho diálogo sindical, etcétera, para poderlo hacer de manera armónica. ¿Cuál es la ventaja? Yo no sé, y espero que acabe bien esta aventura. La ventaja, y creo que también cabe destacarlo, es la primera vez que se anuncia una reforma del INAEM, de las muchas que se han anunciado, que ha sido bien recibida, tanto internamente a nivel del personal del INAEM, como también a nivel del sector. No quiero decir con grandes aplausos, sino simplemente con un decir, es un buen primer paso y hay que avanzar en esa dirección. Por tanto, sinceramente, muchos antiguos responsables del ámbito cultural me decían, la única cosa que vas a intentar y que no vas a conseguir es la transformación del INAEM. Yo ahora estoy empezando a creer que no les voy a dar la razón, porque sinceramente creo que estamos cerca de ello. Enlazo con lo segundo. ¿Cuál es la función, una de las funciones principales de esta nueva Dirección General de Artes Escénicas y la Música? Escuchar, el diálogo, la colaboración con las comunidades autónomas, etcétera. Pero sobre todo hay que poner el foco. Hay muchas veces que cuando yo veo las líneas de ayudas, digo, somos como un ayuntamiento pequeño, porque hacemos convocatorias que nuestras subvenciones son menores que las que yo otorgaba desde el Ayuntamiento de Barcelona, cosa que es un poco paradójica. En parte, porque como está pensado la estructura institucional en España, es que estas ayudas al funcionamiento básico corresponden a aquel que tiene las delegaciones, y no estoy tirando pelotas fuera, sino que es lo que dice la Constitución, competencias exclusivas en materia cultural son de las comunidades autónomas. Por tanto, el apoyo recurrente al sector cultural debe venir comunidades y grandes ayuntamientos. Eso no quiere decir, el Ministerio tradicionalmente lo ha ido haciendo y no vamos a tirar para atrás, al revés. Lo que trataremos es de hacerlo crecer. Pero sobre todo trasladando el foco en aquello que una comunidad autónoma no puede hacer. ¿Qué es lo que no puede hacer? Hacer circular. Una comunidad autónoma, un ayuntamiento, cuando dábamos una subvención a algo que estaba fuera del municipio, tenían nota del interventor, usted solo puede dar subvenciones a actividades que ocurran dentro de su municipio. Pasa igual en las comunidades. Por tanto, tienen más dificultades para hacer acuerdos de coproducción, acuerdos de gira. Ahí es donde podemos poner el foco. Porque creo que estaréis de acuerdo conmigo que es verdad que hay muchos espectáculos que tienen vidas medianas y largas, pero la gran mayoría tienen vidas muy cortas. Y la mejora de la coproducción, la mejora de las circulaciones, de las producciones por todo el país, es lo que podría garantizar estructuras más sólidas y más musculadas. Y ahí os voy a decir también, porque hemos tenido diálogo con Faeteda sobre todo, con Isabel, con Jesús, que hay un compromiso ineludible del ministro de que el año que viene exista una partida exclusiva y sin posibilidad de traspasar fondos de una convocatoria a otra para giras y coproducciones, que al menos tenga una dotación superior en 1 millón de euros de lo que ha sido tradicionalmente lo que se ha dedicado
a este ámbito. Y alguno podría decirme, y con eso termino, perdonad que quizá me he alargado mucho, ¿y cómo lo va a hacer esto si va a tener presupuestos prorrogados? Bueno, no tiramos la toalla y vamos a batallar para tener presupuestos aprobados en el 26 y vamos a trabajar desde todos los ministerios para ayudar a Hacienda a hacer lo posible, porque sería muy importante y fundamental, y ahí también nos ayudará seguramente muchos sectores de la actividad económica de nuestro país. Pero nosotros hemos demostrado una cosa y también quiero ponerla en valor. Cuando llegamos al Ministerio, el nivel de ejecución presupuestaria que tenía el Ministerio era poco más del 70%. Y además, los funcionarios que trabajaban en el ámbito económico y que siguen trabajando nos decían, es un porcentaje alto, si lo comparamos con otros ministerios es alto. Bueno, el año 25 lo vamos a cerrar casi en el 95% de ejecución. Por eso se explica que durante 2 años que hemos tenido presupuesto prorrogado siempre, yo no he visto nunca un presupuesto nuevo aprobado, hemos podido crecer prácticamente en un 20% los recursos generales que ha gastado realmente el Ministerio. No hemos crecido lo que teníamos en la caja el día de enero, pero hemos crecido porque hemos podido gastar prácticamente todo lo que teníamos en la caja. Nuevas líneas de subvenciones, plan de derechos culturales, organización de Mondiac, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ejemplos en todos los ámbitos. Y por eso podemos, y como vamos a continuar trabajando en esa mejora de la eficiencia, podemos comprometernos con presupuestos o sin presupuestos, que yo espero que sea con, a un incremento significativo a una de las funciones básicas que deba tener esta nueva dirección general, que es dar apoyo y soporte a las giras y coproducciones. Muy bien. Yo no he podido hacer las 2 preguntas seguidas porque esta se veía que se podía llevar la palma. Pues bienvenido a las 2 noticias que nos has trasladado y preparados nosotros para trabajar un plan de giras absolutamente necesario entre la red y los agentes articuladores de las distintas disciplinas del sector. También creo que hay que agradecer a los técnicos del INAEM que se puedan ejecutar con tanto esfuerzo, sacrificio y dedicación esos presupuestos. La segunda pregunta, más concreta, mucho más concreta que esta, que era uno de los grandes temas. Secretario de Estado, tú eres un interlocutor en estos momentos fundamental ante Hacienda, entre otros ministerios, para el sector, para la mejora de la financiación del mismo vía reforma de incentivos fiscales y también para acelerar ciertos procesos relacionados con el Estatuto del Artista, que luego César comentará. Y ahora aparece a la vuelta de la esquina la aprobación de un Real Decreto sobre registro de jornada, que ya venimos avisando desde el sector que va a ser muy perjudicial para nuestra actividad si se aprueba como parece que se va a aprobar. Otra vez la norma general que no tiene en cuenta la especificidad, hasta el punto de poder hacerla inviable si no ponemos las bases para planificar un escenario en que haya el equilibrio entre los derechos de los trabajadores, pero también la posibilidad de realizar la actividad escénica sin desnaturalizarla. ¿Cómo se van a afrontar ambos retos desde el Ministerio? El de los incentivos y el del registro de jornada, que está pasando por encima, que somos un sector especial y que puede provocar, si se aplica, que una cosa tan grave que es que no hayan giras, por lo tanto, eso no va a ocurrir. Gracias. Gracias, Isabel. En primer lugar, decir una cosa. El Real Decreto que Trabajo ha elaborado y que ya está en su versión inicial circulando y estamos en periodo de audiencia pública y, por tanto, de alegaciones por parte de los sectores, desde mi punto de vista es uno de los grandes hitos respecto al Estatuto del Artista y responde a muchas de las demandas que en el Estatuto del Artista, en los grupos de trabajo, han aparecido. ¿Hablas del Real Decreto de Artistas? Sí. Ah. No, es que como está el Real Decreto de la jornada, digo, el de la jornada no puede ser uno de los grandes hitos. No, el que está en este... El del Real Decreto de Artistas, sí. En circulación. Entonces, respecto en concreto del registro de jornada, es indiscutible que la pretensión de este decreto es mejorar las condiciones y los derechos de los trabajadores. Hemos empezado a hablar con el Ministerio de Trabajo, volvemos a lo de antes, que tú lo has expresado muy bien, la norma general o la norma específica. Es evidente que en este caso, en ámbitos específicos, hay que hacer adaptaciones, porque si no nos vamos a perder, incluso vamos a perder actividad, que es la peor forma, la mejor manera de atacar también los derechos de los trabajadores, que lo primero que quieren es trabajar.
como decía, están en información pública y hoy en este ámbito no tengo la respuesta de cómo va a acabar, pero estoy convencido, vaya, conociendo a los del Ministerio de Trabajo, que he de decir que es el ministerio que más fácil ha sido trabajar de manera conjunta y que más ha entendido las características y especificaciones del ámbito cultural, que se va a encontrar la manera de resolverlo y adaptarlo al conjunto de necesidades tanto de la parte social como de la parte empresarial. Respecto a los incentivos, ahí hay un poco más de noticias, pero espero que se cumplan en la mayor brevedad posible. Lo sabéis porque, bueno, y además sobre todo con FAETEDA lo hemos discutido mucho, vimos que el tema de los incentivos fiscales a las artes escénicas y la música se había hecho seguramente de una manera un tanto precipitada, haciendo una especie de homologación con el ámbito cinematográfico y audiovisual cuando es absolutamente distinto. No tiene nada que ver producir una película, lo que provoca y lo que genera a producir un festival o un espectáculo de teatro en una sala de 500 butacas. Entonces, ¿qué apareció? Una cuestión que era un riesgo, pero que a la vez era una oportunidad. Y es que por la normativa de incentivos se nos están colando petición de incentivos fiscales de muchas empresas que no son de este sector ni están hoy ahí sentadas, pero que utilizan algún espectáculo como actividad complementaria a su actividad central. Un crucero, un parque de atracciones. Claro, ahí vimos que había una oportunidad. ¿Por qué? Porque, hombre, eso tiene costes para Hacienda. El incentivo fiscal, entendámoslo bien, es una subvención. Es decir, en lugar de recibir el dinero y dedicarlo a la cultura, dejas de recibirlo porque va directamente a la cultura. Pero ese dinero es público. Es tan público como el que recauda el Bueno, es tan público como la desgravación por hijos. Exacto. Bueno, pues eso. Sí, no. Si eso es público, pues también. Sí. Por descontado. Pero lo digo porque, digamos, hay que tener esa consideración. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo que se convirtió en una oportunidad? Porque eso permitió abrir un diálogo con Hacienda diciéndoles, oye, el sector nos pide mejorar los incentivos fiscales, tanto desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de vista de los porcentajes. Claro, de entrada Hacienda dice, esto es menos recaudación, más problemas. Bien, pero podemos cerrar un poco el círculo. Es decir, todas aquellas actividades que han entrado y que no debieran entrar, modifiquemos la normativa para que queden fuera. Y eso nos permite que, como el colectivo objetivo a quien va dirigida esta desgravación fiscal o estos incentivos es menor, lo podemos subir un poco y seguramente la factura para Hacienda o es igual o hasta es mejor. Porque os he de decir que son casi más las que están fuera del círculo, las que piden los incentivos, que las que están dentro del círculo. Con lo cual, si cerramos el círculo para aquellas empresas, compañías, etcétera, que se dedican específicamente al teatro y a la música, y que son productores musicales, ahí empezó un debate sobre cómo ponemos la frontera, porque aquí todos nos conocemos, pero tienes que poner una frontera objetiva. Se nos ocurrieron varios caminos. Finalmente, pactado con Hacienda, Hacienda nos dijo, no, un registro. En la norma tendrá que decir que se ha de establecer un registro de empresas y productoras que se dedican a las artes escénicas y la música, y los incentivos fiscales solo serán para ellas. Para entrar en ese registro tendrás que demostrar que tu actividad principal es esa y no transportar gente con barcos. Con lo cual, de esta manera, puedes cerrar mucho el círculo y nos permite ese incremento. En este momento, ¿cómo está? Entró en forma de enmiendas de varios grupos políticos en la Ley de Derechos de Autor, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ya sabéis que me gusta mucho una acepción que le llaman en las Cortes, que dicen enmiendas intrusas, pero que se ha utilizado durante toda la vida parlamentaria, ¿no? Es una estrategia que te agradecemos, ¿eh? Sí, pero quiero decir que esto no es, vaya, que no es inventar la pólvora, es algo que ha sido siempre, que aprovechas una ley para mejorar otra ley que sabes que tiene algún elemento que no funciona. Entonces aprovechamos esta ley, los grupos han metido enmiendas que modifican la ley del impuesto de sociedades, que es la que articula el incentivo fiscal. Está cerrado un acuerdo con Hacienda y está cerrado un acuerdo y la semana que viene se convoca la ponencia de esta ley. Ya está, hoy ahora justo cuando entraba me decían que ya estaba convocada. Quedan algunos elementos y algunos matices que habrá que acabar de discernir y discutir,
pero yo espero que esto está bastante encarrilado como para tener un ámbito de incentivos fiscales que mejore los incentivos fiscales de manera significativa, por tanto, que mejore el dinero público que se destina a las artes escénicas a través de este mecanismo y que además con la seguridad jurídica suficiente como para saber que benefician a aquellos que queremos que se beneficien, que son aquellos que se juegan su actividad en producir y en difundir y en exhibir espectáculos de música y artes escénicas. Y quiero decir que los incentivos fiscales a los que nos dedicamos a esto de las políticas públicas desde hace años en materia cultural es un elemento que tiene muchísimo interés, porque cuando nos dicen es que las administraciones deberían mejorar las cuestiones burocráticas, bueno, los incentivos fiscales las mejoran de plano. Es decir, que lo que tú haces es todas aquellas empresas que se dediquen a esta actividad tienen esta... y con eso de manera capilar llegan recursos a infinidad de instituciones. Yo recuerdo cuando empezaron los incentivos que las salas pequeñas, Isabel se acordará, te venían y decían, pero seguro que lo puedo hacer. Sí, hombre, sí, lo puedes hacer, porque a la gente le costaba creerse. Yo creo que es un mecanismo que ha demostrado que funciona. En el cine, los incentivos son los que explican el éxito del cine español contemporáneo. Obviamente el talento y los grandes creadores que tenemos y enormes directores y actores y actrices, pero el nivel de producción espectacular de cine que tenemos en nuestro país no se podría explicar si no fuera porque hoy cualquier productor de cine sabe que tiene el 30% de la película financiada a través del incentivo fiscal antes de empezar. Bueno, hay pocas actividades económicas que tú desde el día 1 tengas asegurado el 30% de la financiación que necesitas. Y en 40 Canarias, bueno, y hasta el 70% en el País Vasco, depende de cómo. Por tanto, y en Navarra igual. El incentivo fiscal es importantísimo y creo que en el ámbito de las artes escénicas y la música puede ser un elemento realmente disruptor en el crecimiento de este sector. Muchas gracias. Yo creo que es interesantísimo lo que esta mesa que pretende informar, como decíamos antes, con estas cuestiones como las que va a plantear César Casares, que recordemos es representante de Conarte y de la Asociación de Profesionales de Danza de la Comunidad de Madrid, y que va enfocado sobre todo en dos temas importantes como es la regulación del artista, ¿no? Y la contratación de artistas. Adelante, César. Retomando el apunte de Jordi sobre cómo los derechos culturales deben enfocarse en el ciudadano, desde el sector tenemos que reivindicar que los profesionales de la cultura también formamos parte de esa ciudadanía y somos unos ciudadanos activos, especialmente comprometidos en la generación de valores y la generación de valores, de contenido, de identidad que forma parte de la cultura. El Estatuto del Artista fue un hito esencial en la dignificación de las condiciones de vida de quienes hacen posible el pulso creativo y la cultura del sector. Y fue fruto de un momento político con un gran consenso, pero también del trabajo intenso de las organizaciones representativas y de los grupos políticos del momento. Ha habido grandes avances. Ha habido grandes avances interesantes, pero a la parte del sector organizada nos preocupa cómo el Estatuto del Artista está desapareciendo de la comunicación pública del propio Ministerio y parece que en la agenda política está pasando a un segundo plano, cuando todavía quedan muchos temas por conseguir en materia de fiscalidad, de seguridad social, de formación para el empleo, y corremos el riesgo de que volvamos a esas grandes frases lapidarias de la cultura como bien esencial, pero el problema es que a muchos de los que están sentados aquí, señor secretario de Estado, les sobra mes al final del sueldo. Y eso es una situación preocupante. Por eso necesitamos una apuesta clara y decidida y que, aparte de los esfuerzos de Chema Urquijo por coordinar los avances del Estatuto del Artista, realmente el Ministerio tenga la sensación de que debe liderar ese cambio y, bueno, nos va a tener a las organizaciones del sector, porque la intermitencia estuvimos a punto de no tener nada y lo que se aprobó fue una propuesta de organizaciones del sector.
no íbamos a tener una mesa de enfermedades profesionales y se aprobó por una propuesta del sector. Hemos demostrado una capacidad de influencia en todos los grupos políticos del espectro político, con lo cual úsennos, pero no dejen caer el Estatuto del Artista. Y creo que en esto estará de acuerdo toda nuestra audiencia. Aparte de estos lineamientos generales, tenemos que descender a cosas concretas. Usted ha hablado de ese Real Decreto que regula la contratación de los artistas en espectáculos públicos. En él parece ser que cuando se apruebe se establecerán plazos para dos recomendaciones clave del informe del Estatuto del Artista. Una, la representatividad sindical de las organizaciones sindicales del sector en la negociación colectiva. Y dos, el binomio transición-cualificación, que es especialmente crucial para disciplinas de gran exigencia física como son la danza y el circo, y especialmente necesitadas de ayuda. Ahí tenemos, señor secretario, un ejemplo muy interesante de colaboración entre el Ministerio y el sector. Han sido la creación de los títulos de los técnicos para el espectáculo en vivo. Ahí hemos tenido no solamente la colaboración del Centro de Tecnología del Espectáculo, que es un centro que depende directamente de su ministerio con su director, sino hemos tenido a Pepa, hemos tenido a Jordi Planas, dos catalanes que han realmente liderado el esfuerzo de muchos por avanzar en esto. Entonces, la pregunta concreta es, porque en el sector artístico, señor secretario de Estado, estamos todavía en un escalón anterior. Ni siquiera tenemos perfiles profesionales reconocidos artísticos. Entonces, la pregunta, y tenemos modelos europeos, y es esencial que realmente nos cojamos a ese tren, porque usted sabe que en la estrategia del mercado común, el pasado 21 de mayo, se ha aprobado que se debía de reducir los obstáculos para el reconocimiento de titulaciones y el reconocimiento de itinerarios profesionales. Con lo cual es esencial que haya recursos para definir los perfiles profesionales artísticos, porque si no, nuestros artistas se volverán a quedar atrás. Entonces, la pregunta concreta es, ¿va a haber algún tipo de apoyo similar al que ha habido con los técnicos para definir los perfiles profesionales los perfiles profesionales artísticos? Y después, la transición profesional no son solamente medidas educativas. En los países de nuestro entorno hay realmente programas específicos destinados a apoyar la transición profesional. ¿Apoyará el Ministerio la creación de programas asimilables a los que existen en los países de nuestro entorno? Esta es la primera pregunta. Gracias. Sí, voy a ser breve porque tienes más preguntas y veía que ya estábamos un poco en el límite, ¿no? Sí. Pero, y no puedo dejar de hacer una reflexión general sobre el Estatuto del Artista, porque estoy de acuerdo que está perdiendo espacio simbólico en la agenda pública. Vivimos en un mundo que va muy acelerado y siempre hay temas que roban espacio al anterior. Seguramente el moderador estará de acuerdo conmigo que la actualidad es tan trepidante que es difícil mantener un elemento, aunque se aprobara por unanimidad, que es casi como del Pleistoceno esto, ¿no? Porque parece imposible que hoy se aprobara por unanimidad en el Congreso. Por tanto, creo que, lo dije el otro día en una reunión con gente de otro sector, les decía, es posible que sea necesario, y Mercartes, que ha tenido un papel tan importante en el Estatuto, de hacer algún tipo de otra vez ruido alrededor de la importancia, porque estoy de acuerdo contigo que se ha avanzado muchísimo, ingresos irregulares, ley de enseñanzas artísticas, añado algunos que tú no has dicho, más todos los que tú has dicho y algunos más, pero queda muchísimo tramo por hacer. ¿Cuál es el tramo que queda por hacer? Mirar, hay una cosa que se ve enseguida. El Estatuto del Artista tenía dos elementos. Uno era modificar normativas para adaptarlas al trabajo de los creadores. Poco a poco se va haciendo. Pero luego tenía otra cosa que era indispensable, que es que se necesitan más recursos, porque a la que tú das más derechos a los trabajadores de la cultura, necesitas más recursos para cubrirlo. Donde el Estatuto del Artista le cuesta desarrollarse es en esa segunda pata. Y eso necesita, buscando los modelos internacionales, que los hay, hacer, digamos, una versión 2.0 del Estatuto del Artista, para pensar los próximos años lo que se tenga que batallar, mejorar y modificar. Ahora, en el caso concreto de lo que tú planteabas, como sabes, el establecer los perfiles profesionales está previsto ya en la ley
de Enseñanzas Artísticas, está prevista la creación del Consejo General de Enseñanzas Artísticas, que tiene que establecer los sistemas para generar esa taxonomía de las profesiones artísticas. Y he de deciros que esto además es un elemento que es importante no solo... es importante para muchas cuestiones que afectan al Estatuto del Artista. Uno de los problemas que nos encontramos cada vez más cuando hablas con Hacienda, cuando hablas para el tema de las deducciones, cuando hablas con Seguridad Social para las cotizaciones. Bueno, ¿cuál es el ámbito subjetivo? ¿A quiénes son los que afectan? Porque los CENAES están desordenados, porque no hay una taxonomía específica. Por tanto, eso hay que darle todo el empuje posible, y si es un problema de aplicar la misma lógica que a lo que citabas tú mismo, pues por descontado hay que hacer todo lo posible para que eso avance. De la misma manera que en la reforma del decreto 3585 está prevista la creación de una comisión específica para tratar los asuntos referidos a la transición profesional, y hay que ponerla en marcha. Es un elemento esencial y que tendremos que trabajarlo, y que afecta de manera particular a algunas de las profesiones más concretas del ámbito de las artes escénicas y la música. No pienso en la danza, en la gente del circo, etc. Volviendo a la regulación de la contratación de los artistas en espectáculos públicos, el sector se encuentra en una encrucijada. Gran parte de las empresas que están sentadas aquí apuestan por organizar el sector a través de la negociación colectiva como método democrático de organización sectorial. Sin embargo, sabemos bien que hay otros agentes que, saltándose la norma, pues hacen prácticas como obligar a los artistas a darse de altas como autónomos cuando en realidad reúnen todas las condiciones y deberían ser trabajadores por cuenta ajena. De hecho, el propio informe para la creación del Estatuto del Artista, en su objetivo cuarto, habla de garantizar que los trabajadores de la cultura que ejerzan una función que implique un contrato por cuenta ajena sean dados de alta en el régimen correspondiente, y acabar así con la contratación por medio de la figura del falso autónomo en el entorno de la actividad cultural. Para nosotros, el problema de los falsos autónomos es esencial, y es esencial para las empresas que realmente cumplen con sus obligaciones. No debemos olvidar que, como se ha dicho aquí, el sector público es el mayor programador que existe en este país y que en muchos casos es el gran incumplidor. Y hay proyectos como la colaboración con la Federación de Municipios y Provincias, en el que participa FAETEDA y participa la organización catalana y demás, que muestran que las organizaciones y las entidades locales pueden contratar directamente a los artistas cuando no hay una estructura detrás. Nos preocupa especialmente porque si nos sentamos en el sector musical, los compañeros se quejan de un incumplimiento constante del Real Decreto 1435 con respecto a la contratación de los artistas como trabajadores por cuenta ajena en muchos festivales, en muchas salas, que, como digo, no son las que están sentadas aquí. Y que se producen situaciones realmente complejas, que bueno, pues la prensa habla de una precariedad laboral estructural en los festivales de música, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor, señor secretario de Estado, es que muchas de estas estructuras incumplidoras son capaces de acceder a ayudas públicas, a desgravaciones fiscales, incluso en ayudas del propio Ministerio de Cultura. En toda Europa se está ahora promoviendo precisamente en esa línea la condicionalidad social. Unas cláusulas de condicionalidad social que condicionen la recepción de fondos públicos al cumplimiento de la legalidad vigente en materia laboral. Entonces, la pregunta es, ¿está dispuesto el Ministerio en todas sus convocatorias a introducir esas cláusulas de condicionalidad social, con la que estoy de acuerdo que todos los que están aquí sentados están de acuerdo, porque son firmantes de convenios colectivos? ¿Está dispuesto a promover su inclusión en las convocatorias de las autonomías, de los ayuntamientos? Y la cuestión principal, ¿se va a incluir estas cláusulas de condicionalidad social en la Ley de Contratos Públicos y en la Ley de Incentivos Fiscales? Porque sería esencial para realmente
que ese dinero público que usted ha dicho que es público vaya a empresas que realmente cumplen con sus obligaciones. ¿Se promoverá desde el Ministerio la negociación colectiva como modelo democrático de organización en los sectores culturales que no tienen convenio? ¿Qué medidas plantea el Ministerio para el despliegue de este objetivo cuarto del Estatuto del Artista y con qué calendario? A ver, las cláusulas de condicionalidad social, yo estoy de acuerdo, pero ojo, porque a veces hacemos cosas que están muy bien y que quedan muy bien en el aparador, pero luego tienen poca... Porque claro, esto es como decir, hombre, poner en los pliegos de condiciones cuando se dan ayudas que los que las reciban cumpla la ley. No estoy hablando de eso. Sí, en parte sí, porque aquel que contrata mal a un músico o a un actor porque utiliza un mecanismo que no es el correcto y en lugar de hacer un contrato laboral lo contrata como un falso autónomo, se está saltando la ley. Entonces, en los pliegos de condiciones tú puedes decir, oiga, no se salte la ley. ¿Dónde es que hay que mejorar? Es en el control. Es decir, tú no lo puedes hacer de entrada porque es que, bueno, sí, lo puedes hacer, pero es que de entrada ya en todos los pliegos de condiciones se exige que aquel que recibe dinero público cumpla con la ley en todos los ámbitos. El problema es que seguramente el sistema de control posterior es un sistema que tiene fallos que no permite saber, una cosa es pedir los TCs o pedir si ha estado dado de alta la Seguridad Social como autónomo y otra cosa es que aquel que controla la ayuda pueda decir, mire, perdone, pero es que usted contrata a todos los músicos de su festival de una manera que es irregular. Y por tanto, simplemente, cuando alguien no cumple con la actividad, ¿qué le ocurre? Y lo sabéis perfectamente, se exige el reintegro de la subvención. Es decir, que la ley lo permite. Si tú pides una subvención para hacer un festival y en lugar de hacer ese festival haces otra cosa, cuando mandes las facturas, un interventor, un técnico te dirá, oiga, ha de reintegrar porque usted no se lo ha gastado. Si tú no cumples en materia laboral, es exactamente lo mismo. Y lo que tiene que haber son, desde mi punto de vista, dos cosas. Mejorar los sistemas de control sin incrementar las burocracias, cosa que también es otro peligro, digamos, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que es necesaria, mejorar la legislación y que sea más clara. Porque en el ámbito artístico y cultural hay muchas zonas de grises entre el falso autónomo y el contrato por cuenta ajena. Hay demasiados lugares en los que uno puede escaparse de lo que la ley pretende, pero hay ventanas donde uno puede, y lo hemos visto en la contratación de músicos, que ahora estamos trabajando con una enmienda también que va junto con la de los incentivos fiscales, de una cotización mínima para evitar estas empresas que se dedican a la facturación y que esconden una mala praxis indiscutible, ¿no? Los modelos internacionales hablan de que esto es factible y lo están haciendo ya. De igual forma que se piden las facturas y que estos señores tienen que hacer su plan de prevención y tienen que pedir todos los documentos, pedir una declaración de cuál es el convenio colectivo al que se debe aplicar de forma previa, facilita todo esto. Hay países europeos en los que esos sistemas que usted acaba de mencionar de autónomos baratos están siendo desmantelados. El primer caso es Holanda, el gran campeón de los años 80 en hacer que todo su sector cultural fueran autónomos, falsos autónomos. Simplemente por sostenibilidad de su sistema de seguridad social. Se han dado cuenta de que con esas cotizaciones, infracotizaciones, no da para luego dar unas pensiones dignas. Y el problema, señor secretario de Estado, es que después somos nosotros los que nos encontramos con artistas con 60 años y 9 años cotizados. Y estamos hablando de gente que ha bailado mucho y que ha trabajado mucho. Y eso es inadmisible. Entonces, claro, abonar a que va a haber un autónomo barato que sea la solución a esto, cuando ya se ha visto que no es una solución en otros países y que además pues, no cuenta ni siquiera con el apoyo del Ministerio de Trabajo, que ha sido, como usted bien dice, quien más ha empujado en estos avances, pues a nosotros nos preocupa. Porque nosotros también tenemos autónomos reales en nuestro sector. Los coreógrafos tienen que ser autónomos, pero queremos que tengan una cotización digna. César, déjame... Vuelvo a la reflexión inicial y además
no voy a descubrir a nadie que en el sector de los músicos tenéis posiciones distintas, unas organizaciones y otras, respecto a cómo tiene que ser el sistema de cotizaciones, cosa que está bien, pero que también cabe constatarlo. Lo digo porque a los que nos toca hacer la mayonesa, pues hay que tener ingredientes y entender las razones de unos y otros. En mi opinión, no estáis tan lejos. El único problema son la gradación. En Holanda, que además he tenido gente muy cercana a mi familia actuando como músicos, por mucho que me digan que ha avanzado, continúa en muchos lugares en la música en directo el pago de los 50 euros cuando acabas de tocar. No, es decir, que tampoco esto de es que Europa... Corta. No, Europa ya lo ha resuelto. No, bueno. Yo no he dicho que Europa lo ha resuelto. He dicho que están empezando a desmantelar esos sistemas. Cuando yo he dicho antes que en el Estatuto del Artista aquellas medidas que tienen costes económicos muy importantes son las que cuestan más avanzar, una de ellas es la que tú has puesto a colación. Si a tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Una tarifa hiperreducida para el músico que tiene pocos ingresos o una tarifa normal, bonificada, que luego le va... La tarifa hiperreducida es lógico, si pagas menos, las prestaciones que luego vas a tener, caso de enfermedad, paro, cese de actividad, jubilación, van a ser menores. Si en cambio tú tienes una cotización normal, la que paga cualquier tal, pero como eres músico, como estás en unas condiciones de ingresos bajos, como además eres joven, lo que sea, por una serie de condicionantes, te bonifican. Son dos posibilidades distintas. ¿Cuál es la diferencia para la Seguridad Social? Y no desvelo nada. La primera no cuesta dinero. Y la segunda cuesta el diferencial en las prestaciones de alguien que tendrá derecho a unas prestaciones superiores a los ingresos que ello haya cotizado. ¿Estoy más de acuerdo con la segunda que con la primera? Sin lugar a dudas. Pero hay que encontrar la manera de financiarlo. Y no es una financiación sencilla. Claro que no. En Alemania son los Länder los que meten el dinero en la Seguridad Social. ¿Tenemos ese acuerdo? Claro. Que esa es la cuestión. No lo hay. Pero sabéis, y vaya, no solo hace falta leer los periódicos para saber que uno de los espacios de más tensión económica que tenemos en este momento en nuestro país es la Seguridad Social, junto a las pensiones. Con lo cual, cargar con más gasto a ese espacio, que es una de las garantías de nuestro estado del bienestar, hay que ir con cuidado, y entiendo perfectamente el que dice, bien, está muy bien, es muy avanzado, pero hay que buscar los recursos para hacerlo. ¿Qué es lo que dice la otra asociación de músicos? Perdona, que no es que quiera defender a unos a otros. Bueno, mientras tanto, como mínimo, que los músicos puedan estar dados de alta y ser legales. Incluso centrado exclusivamente, que es lo que acaba diciendo la enmienda, en aquellos músicos que tengan una segunda actividad. Es decir, hoy el maestro de instituto que toca en una banda de jazz, si hace un concierto cada mes, no puede darse de alta porque no le salen los números. Pagaría más seguridad social que lo que le pagan en ese concierto. Es decir, lo estamos empujando a que trabaje fuera de un sistema legal. Pero lo tiene bonificado, señor. No. Sí, lo tiene bonificado. Cuando tú ya cotizas por el máximo y pagas eso, el 50% lo tienes bonificado. Ahora es cuando yo necesito el botón de la alarma. Sí. Ahora es cuando... Lo que está diciendo el ambiente es hagámoslo hiperreducido para que nadie tenga la tentación de yo no pago los autónomos porque no me sale la cuenta. Y se carga el sistema. No, bueno... Aquí hay dos posiciones totalmente distintas y yo no voy a entrar en ello porque, insisto, estoy más de acuerdo contigo que en lo que seguramente se podrá hacer temporalmente. Pero también toco de pies en el suelo y el Estatuto del Artista es un camino que será largo y que desde mi punto de vista ir avanzando, aunque sea a pasos pequeños, es un avance para el conjunto del sector. Sin duda estaríamos horas, porque yo creo que es interesante y sobre todo importante lo que plantea cada una de las tres partes, pero es que no da tiempo para más. Aquí ahora ejerzo ya de moderador televisivo, nos están metiendo la publicidad y tenemos que irnos. Ahí sí que tengo un poquito de oficio. Sobre todo, Jordi, muchísimas gracias. Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura, y a las tres participantes, tanto Isabel, Made y César. No va a haber turno de preguntas porque estamos ya fuera de tiempo, como yo digo, en el argot televisivo, pero sí que es importante que cierren, además cerramos Mercartes con la presencia de tres destacados organizadores, como es
Nines Carrascal, Jesús Cimarro y Juan Herrero, que pido que por favor suban para que cierren ellos este Mercartes, agradeciendo de antemano a todos que hayan venido.